para la UNSADA poder comenzar a golpear las puertas de las instituciones educativas del nivel medio, de la educación técnica en la región, de la mano de este programa, proponiendo el desarrollo de un conjunto de actividades de manera mancomunada con autoridades, docentes y alumnos de ambos niveles, fue verdaderamente una fortaleza. Y la verdad que desde que se editó la primera vez hemos ininterrumpidamente trabajando. Es más, yo creo que muchos de ustedes están acompañándonos acá como consecuencia del trabajo que hemos hecho a través del programa Nexos. Bueno, y no puedo dejar de agradecerle a Natacha Guaridel, que fue el brazo operativo del programa Nexos en esta región y que afortunadamente se va a continuar reeditando. Así que bueno, Dania, Macarena, muchísimas gracias. Los dejo con ellas, que va a ser mucho más interesante que lo que yo les pueda decir y que ya me han escuchado en las clases aparte. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días, disculpen la pequeña demora, pero Macarena tiene, voy a decir de quién es la culpa, yo llegué temprano. Maca tiene una nenita chiquita, nuestra Elena, y como me puso hace un rato en un mensajito, el trío venía, pero venía, el trío porque viene con el esposo, venía medio lento a la ruta, había neblina además, así que, bueno, por eso la demora, pero igual creo que no la pasaron tan mal, o por lo menos los vi a todos conversando y contribuyendo un poco también aparte de este concepto que trasvasa nexos, que tiene que ver con la articulación, con el conocernos, con el identificarnos. Segundo lugar, agradecerles a todos que estén hoy acá, a los que son alumnos de la licenciatura, pero también a los amigos de San Antonio de Areco, a Francisco, a Gastón, a Leandro, a Miguel, a los funcionarios de la universidad que nos acompañan. Agradecerle a Natacha puntualmente porque cuando este programa se lanzó, y ahora me voy a referir específicamente a esa etapa, Natacha fue una de las protagonistas en términos de nuestro vínculo con las universidades del Ministerio de Educación, porque ella llevaba adelante justamente el lanzamiento de esta universidad y Nexos era una herramienta que habían elegido para poder empoderar la universidad en términos de vínculo con el territorio. Entonces, bueno, fue agradecerle, y creo que Maca en esto va a coincidir conmigo, porque también el feedback con ella nos permitió corregir muchas cosas del programa que a veces requieren de un análisis puntual cuando uno lo baja. Por supuesto, agradecerle a la vicerrectora, nuestra amiga Silvina, al rector, por la invitación, y aprovechar para contarles un poco lo que fue esta experiencia que se termina plasmando en una publicación que ya hemos tenido la oportunidad con Maca y con Magalí, que es la otra autora que hoy no nos pudo acompañar, pero que la van a conocer porque creo que va a ser profesora de ustedes en la licenciatura, una persona de extrema valía, también Macarena, así que aprovechenlas mucho, sáquenles mucho el jugo, ya saben mucho de educación. La oportunidad de construir una publicación que recogiera la experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando uno pasa por los distintos espacios de gestión de gobierno, suele generar ideas, suele generar proyectos, suele implementar cuestiones, pero poco queda después de lo que se hizo en términos de la experiencia para que otros no tengan la necesidad de arrancar todo de nuevo o desde cero. Cuando nosotros nos tocó asumir en diciembre del 2015 en el Ministerio de Educación de la Nación, con el ex ministro de entonces, el ex ministro Esteban Bullrich, nos preocupaba dos cuestiones que fueron luego lo que significaron prácticamente o enmarcaron todas las políticas que se llevaron adelante en el Ministerio. Está por acá Elena, que les va a dar la clase dentro de un rato, ella es la responsable del programa Aprender. Entonces, este programa también fue muy significativo y también se enmarcó en estas líneas, dos líneas que nos preocupaban: calidad e inclusión. Calidad de la educación en todos sus niveles. A mí me tocó trabajarlo en el área universitaria, a otros, como en el caso de Elena, le tocó hacerlo en el resto de los niveles educativos.
Y la inclusión, que es algo un poco más transversal a todos los niveles, que tiene que ver justamente con cómo hacemos para que nuestros chicos ingresen a los distintos niveles educativos, cómo hacemos también para que se queden y en lo posible cómo hacemos para que se gradúen y puedan insertarse en el mundo socioproductivo. Estas eran las preocupaciones centrales que nosotros teníamos. En términos de la calidad, como les decía hace un rato o hace unos minutos, trabajamos mucho primero en tener herramientas de diagnóstico y por eso Aprender se transformó en una herramienta valiosísima que cada vez tiene más adhesiones, que cada vez tiene un mayor nivel de cumplimiento, que cada vez más escuelas, más docentes, más jóvenes participan, cada vez los datos son más agregados. Hace unos días publicamos datos vinculados al género, datos vinculados al rendimiento, a las desigualdades sociales y demás, que nos permiten tener justamente un marco para tomar decisiones y generar políticas públicas. Nosotros en términos de las universidades lo que veíamos era que pese a tener dos valores centrales en la Universidad Argentina garantizados desde 1918 y luego de 1949, que son el acceso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza, no estábamos teniendo los resultados que esperábamos. ¿Por qué digo esto? Porque pese a que con solo terminar el colegio secundario vos podés ingresar a la universidad, la realidad es que el número de que ingresa a la universidad es bastante menor. Primero porque el 50% a grandes rasgos y en general, y se da a lo largo de todo el país, no termina el colegio secundario o no lo hace en tiempo y forma. Y luego porque el 50% de los que sí ingresan terminan yéndose antes de terminar su primer año en la universidad. Entonces, esta preocupación estaba, porque no era una cuestión socioeconómica, no era una cuestión que se pudiera explicar por una sola variable, no era una cuestión socioeconómica, no era una cuestión solamente de capacitación o de habilidades o de conocimiento. Entonces empezamos a indagar y a trabajar en cuáles podían ser esas causas que explicaran por qué nuestros chicos no logran pasar esos primeros 12 meses en la universidad. Y la verdad que no hay una única explicación. Maca es la que hizo el trabajo en territorio, ella sabe que esto cambia en cada una de las provincias, que cambia en cada una de las ciudades. Entonces cuando empezamos a ver esto dijimos, bueno, no podemos recurrir a la vieja receta del programa de articulación entre la universidad o entre la educación superior y la escuela secundaria como única receta. Hay que construir un programa que, entendiendo la diversidad y el nuevo joven y las nuevas lógicas de nuestros jóvenes, recoja la experiencia de territorio y lo pueda volcar en un programa específico que se adapte a esa realidad territorial. Entonces, ¿la diferencia cuál fue? En vez de implementar un programa, lo digo en términos simples, no fue tan simple, ahora cuando Maca lo cuente, en vez de implementar un programa que bajáramos y dijéramos, bueno, hay 50.000 pesos por cada institución que se presente en un programa, entonces vos agarrás y armás un programa de fortalecimiento de la matemática y el otro arma un programa de capacitación. Dijimos no, que se pongan de acuerdo el territorio, las escuelas con la universidad, los institutos de formación y los institutos técnicos con la universidad, que elaboren el proyecto, pero que además eso suba un nivel más y estén de acuerdo la jurisdicción provincial y el Ministerio de Educación de la Nación. Porque como ustedes saben, tenemos además esta cuestión de las multiniveles. La educación primaria, secundaria y terciaria, o no universitaria, o superior no universitaria, depende de las provincias, las universidades dependen de la Nación. Entonces ahí había ya directamente, era una distancia abismal. Tenemos un lugar de encuentro, el Consejo Federal, donde se sientan los 24 ministros y los representantes del sistema universitario y el Ministerio de Educación. ¿Funcionaba? Más o menos. Estas cosas no se discutían y de hecho el día que se discutió este programa fue una de las sesiones más largas que registramos. Porque a nadie le termina de convencer esta idea de articular y vincularse como algo puro, sano, interesante. La gran mayoría lo vive como un riesgo. ¿Por qué? Porque también durante muchos años militamos desde los distintos sectores en contra del otro, o por lo menos denostándolo. En la universidad la frase es: los chicos vienen del secundario sin saber nada. Y esto te lo dicen todos los profesores de primer año.
Les falta mucha preparación en las áreas básicas de formación, en las ciencias naturales, en matemática, en física, en química. No saben leer, no saben escribir. Entonces digo, si vos todo tu esfuerzo lo pones en culpar al sistema que te precede, nos podemos, como el otro día decía en la jornada de Encender en Junín, y nos podemos pasar la vida, porque nosotros de la universidad decimos la culpa la tiene el secundario dice, bueno, mirá lo que me mandan de la primaria dice, mirá, y pobrecito el chico, es el mismo. Y entonces para nosotros era importante decir, bueno, rediscutamos esta mirada y generemos responsabilidad. Yo siempre digo que cuando hay problemas de educación, que son prácticamente todos, como decía Sarmiento, no hay culpables, hay responsables. Hay gente que tiene más responsabilidad que otras, quienes trabajamos para y en la educación tenemos más responsabilidad que otros. Somos responsables de que esos problemas se superen. El otro día me hacían una nota en Clarín y me decían, bueno, ¿qué puede hacer el Estado con los datos de deserción? El Estado tiene que hacer cumplir la ley, básicamente. Es obligatorio que los chicos vayan a la escuela. Y sin embargo, el Estado no se ocupa de que los chicos vayan a la escuela. Hay escuelas, hay maestros, pero los tenemos que ir a buscar, los tenemos que seguir, los tenemos que acompañar. Y eso es parte de lo que el Estado tiene que hacer. Si queremos realmente fortalecernos como país, si lo que queremos es seguir como estamos, digo, es una opción. Ahora, la realidad es que ninguna de las perspectivas de crecimiento y desarrollo que tenga nuestro país son viables si no nos dedicamos a formar a nuestros jóvenes. Ellos son el único valor posible, el único cambio posible. Bueno, volviendo al programa, entonces dijimos, bueno, Nexos tiene que ser otro tipo de experiencia, tiene que ser una política que nos trascienda a nosotras que íbamos por un tiempo a hacer ese acompañamiento, y desde el principio lo diseñamos de esa forma. Dijimos, no va a ser algo que se nos va a ocurrir a nosotras en el escritorio de Pisurno 935, que es donde queda el Ministerio de Educación de la Nación, sino que va a ser algo que van a generarse desde el territorio y van a ir subiendo los niveles. Con lo cual había que trabajar en dos sentidos. Primero, en generar el debate en los territorios. Después, en generar el debate en los espacios de articulación. Y después había que lograr volver a articular y a generar esos lazos de vínculo y confianza entre los distintos niveles de gobierno y de decisión. Porque ustedes lo saben, por más que ustedes tengan toda la voluntad del mundo, acá hay alguna que se me sonríe, por más que todos ustedes, o yo, o Maca, o Silvina, todos los que somos docentes tengamos la voluntad del mundo de articular, de vincularnos, de hacer cosas juntos, porque sabemos que está bien y porque sabemos que suma, si la decisión política o los niveles de gobierno no nos acompañan, no lo podemos llevar adelante. Entonces, trabajamos primero en convencer al Ministerio de Educación de Nación y a los Ministerios de Educación de Provincia que este era el camino, a nivel macro, digo yo. Luego, a nivel meso, era generar de nuevo las confianzas entre las jurisdicciones provinciales y sus universidades nacionales en el territorio. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, mucho menos fue el caso con esta universidad que fue pionera en este programa. Pero, por ejemplo, en el norte argentino, un ministro de provincia me dijo que él no hablaba con las universidades de su territorio, que de hecho no conocía a los rectores. Una provincia de unos 240.000 habitantes, una ciudad grande de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de 240.000 habitantes, el señor ministro no tenía vínculo con sus universidades en el territorio, que además tenía dos, públicas, tres, una sede de la UTN y alguna privada. Entonces digo, para nosotros eso era importante. Y luego había que convencer a los que ya estaban convencidos. En realidad ellos lo que necesitaban era un incentivo, que son los actores, los que realmente hacen el trabajo. Yo siempre traigo a mi cabeza, y Maca ya me escuchó tantas veces decirlo, pero no la puedo sacar la frase. Cuando yo recién empecé en el Ministerio de Educación me viene a ver el rector del ITBA, del Instituto Tecnológico de Ingeniería de Buenos Aires, una universidad privada muy prestigiosa. Y me cuenta que cuando él llegó a su universidad se veía como un orgullo que prácticamente la mayoría de los chicos ingresaban en el primer año y no superaban las primeras 3 materias. Entonces él se sienta con los profesores y la sensación que él se llevó de esa reunión fue que los profesores estaban arriba de la montaña, los alumnos abajo, y miraban así y decían, no llegan. Y seguían charlando entre ellos como si tal cosa. Entonces me dice, hay que hacer algo para, que él les dijo en ese momento, hay que hacer algo para que lleguen, ¿por qué no bajamos y vemos cómo están las dificultades que tienen para ver si juntos
a ver primero si nosotros llegaríamos con esas dificultades y ver si juntos podemos hacer el trayecto. Y la verdad que a mí eso me marcó muchísimo, porque yo también era parte de los profesores que en primer año, yo doy clase en primer año en contabilidad, decía, no saben nada de matemática, no saben hacer porcentajes, no entienden la regla de 3 simple. Tengo que arrancar desde ahí. Todas esas quejas tenía yo en la sala de profesores. Dije, este es el cambio de mirada que hay que tener. Hay que dejar de estar parado en la montaña y bajar a ver, primero, si uno subiría solo. Y segundo, ver si acompañando y generando ese lazo para subir lo logramos hacer. Y esto no significa bajar la vara de la calidad, Digamos, significa trabajar distinto, generar otros caminos, y eso es nexos, generar un puente entre la vida del estudiante secundario con ese nuevo trayecto que va a iniciar en la educación superior. Un puente que, por supuesto, en algunos casos tiene que ver con que adquiera competencias y habilidades que a lo mejor en la etapa del secundario no reforzamos, no solo porque no tenemos la forma, porque no lo tenemos en el contenido o por lo que fuera, también porque el otro día decía yo, en sexto año, los chicos, ¿qué están pensando? Entre la fiesta de egresados y el viaje de Bariloche no hay mucho tiempo, y está bien también. Digo, no hay mucho tiempo para poder decir, bueno, y ahora les voy a enseñar, y ahora... Digo, y todo esto pasa en nuestras aulas. Y tenemos aulas con chicos que tienen cada vez más problemas y no necesariamente los podemos abordar. Nos encontramos otras realidades. Entonces digo, el espíritu del programa, y lo van a ver en la publicación, tenía que ver con esto, con recoger esas experiencias, con diseñar estrategias que nos permitieran construir el puente. Van a ver cuando Maca presente que hubo infinidad de estrategias distintas, que apuntaron todos a lo mismo, pero cada uno sabía en su territorio qué estrategia funcionaba y cuál no. Y probablemente un año hicieron una y al año siguiente hicieron otra. ¿Por qué? Porque uno justamente lo que va generando son distintos caminos y distintas experiencias que le permiten llegar al fin, que es que nuestros chicos terminen el colegio secundario, pero además sigan estudiando. Y que además lo puedan hacer con éxito y puedan transitar ese primer año sin las mayores dificultades, sabiendo que tienen que hacer el esfuerzo, sabiendo que les van a exigir, pero también sabiendo que hay gente responsable, que somos todos nosotros, que estamos para acompañarlos, poniéndolos en el centro, porque nuestros jóvenes son distintos y necesitan una educación distinta, pero fundamentalmente tenemos que entender que ellos son los protagonistas, no nosotros. Nosotros estamos para acompañarlos, nosotros somos los responsables de que ellos puedan transitar ese camino, pero ellos son los protagonistas. Por eso digo, cuando uno tiene que pensar en este tipo de políticas, lo primero que tiene que reconocer que somos, esto que les digo, los responsables somos nosotros, el Estado es uno solo, con instituciones diversas, con niveles diversos de autoridad, pero que es el Estado quien tiene la obligación de garantizar ese acceso a la educación. ¿Para qué? Para formar profesionales, para formar técnicos, pero sobre todo para formar ciudadanos libres que puedan justamente seguir haciendo vivir a ese Estado y a esa nación. Nosotros lo hicimos con la ley 1420. Nos conformamos como Estado y como nación. Habíamos sacado la Constitución unos años antes, pero todavía no éramos mucho hasta que no decidimos que nuestros chicos, que venían de familias distintas, de historias distintas, de culturas diferentes, iban a estudiar la misma lengua, con el mismo guardapolvo, la misma historia, la misma geografía, iban a conocer un mismo país, que iban a ser argentinos desde su educación y no solo desde su nacimiento. Nos queda dar ese segundo paso ahora. ¿Por qué? Porque llegamos hasta ahí y nos quedamos ahí. Y tenemos que pegar el salto para que esos argentinos además puedan integrarse al mundo, puedan ser ciudadanos libres, puedan ser ciudadanos empoderados, puedan efectivamente ser los futuros responsables de los destinos de nuestro país. A los que trabajamos en educación o hablamos o escribimos, siempre nos preguntan, la pregunta de rigor es, bueno, ¿cómo te imaginas que va a ser la educación del futuro? Y yo siempre digo lo mismo, no tengo ni idea. De lo único que estoy segura es de que el futuro es la educación. Así que esa es mi reflexión final. Le doy la palabra a Maca para que les explique el programa y después abrimos, si quieren, a poder tener un intercambio. Muchas gracias.